Dejemos el fútbol, dejemos a Japón y a Luis Suárez, pasemos a la política, que creo que es lo que más les apasiona a ustedes, ¿no? No, el fútbol. ¿El fútbol? Bueno. Estamos con Esteban Valenti, buen día. Buen día. Con Antonio Mercader. Buenos días. Carlos Ramela. Buen día. Y Fernando Butazón. Buen día. La comisión investigadora del Senado sobre ANCAP, la que examina la gestión de esa empresa pública entre los años 2000 y 2015, recibirá hoy al actual directorio de la empresa, encabezado por su presidente José Colla. No son todavía las últimas actuaciones, el cierre del trabajo de este grupo se producirá en el día de mañana y luego las conclusiones estarán para los principios del mes de febrero. Vaya si se instaló con fuerza este tema en la agenda política. Estuvo el intercambio de cartas públicas entre José Mujica y Danilo Astori, y ni siquiera se agotó allí. Luego una conferencia de prensa de Raúl Sendic, hoy vicepresidente de la República, expresidente de ANCAP, cuando compareció ante la comisión. Y hoy el asunto sigue con nuevas declaraciones de Mujica e incluso del exministro de Industria, Roberto Kramerman. Por ejemplo, ¿qué dice Mujica? Compara a Astori y a su equipo con el tero que pone los huevos en un lado y canta en otro. Tienen que hacerse cargo, dice, a propósito de los planteos que hicieron para que, por la vía de las tarifas de los combustibles, no se impactara en la inflación. Los escucho, señores. Ustedes querían agarrar este tema para empezar. No es que yo quiera empezar, simplemente una pequeña corrección. No hubo conferencia de prensa de Sendic. Me tiene muy molesto ese tema. Simplemente Sendic salió, hizo un discursito de 5 o 10 minutos, parecía un pollo mojado, la verdad, y se fue para adentro. No hubo en mis tiempos, conferencia de prensa era preguntas-respuestas. O los periodistas no se animaban a preguntar, cosa que no creo, o Sendic hizo un monólogo. Esteban, dale tú. La verdad, que no solo por razones políticas, que las reconozco, sino hasta por razones existenciales, este tema me tiene saturado completamente. Pero, bueno, hay elementos nuevos. Es un tema en el que tú te involucraste mucho, ¿no? Sí. Yo creía como que... Teruro. Como Tero no. Como Tero no, yo y no lo voy a hacer hoy. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Es que ahora hay una nueva explicación de los motivos de la pérdida ANCAP. Es la tercera, ¿está? La tercera explicación. Yo la investigué, la averigüé, escuché datos de todo esto. Esa explicación no logra justificar nada más que 15 millones de dólares por año a reventar. Por lo tanto, porque el dato que dio Sendic cuando habló está equivocado, no se pasó de 4.000 a 11.000 pesos, sino que se aumentó 2.000 pesos. Estás hablando, aclaremos para los oyentes, de los sueldos de los pisteros de las estaciones de servicio. ¿Que son cuántos? No importa, 800, son ¿no? 15 millones, y estamos hablando de 800. 15 millones por año, 4 años, son 60 millones. Pero además de que, otro elemento, no veo por qué ANCAP y todos los uruguayos no tenemos que hacer cargo del sueldo de los pisteros. Pero a mí ojo, Sendic no dijo que ese hubiera sido el único factor que terminara generando esas pérdidas de 800 millones de dólares. Es otro que es peor todavía, que es el pasaje de funcionario del rubro 1 al rubro 0. Por lo tanto, ANCAP ya los pagaba, ¿está claro? No le cambió un centavo. Tercero, dijo que era el costo de distribución. Miren los balances de ANCAP, que están todos publicados, van a encontrar que representa el 8 al 9, 10% a reventar de todo lo que es el costo de ANCAP. Por lo tanto, a ver, ¿qué es lo que me alarma? Tanto de Sendic como de Mujica. La ignorancia de los temas. Él acusa a la gente de decir que no sabe. Pero ¿cómo alguien puede decir primero que es el fondo del transporte? Después este tema. Y tercero, Mujica dice que el aporte que ha hecho ANCAP a la tesorería del Estado es fundamental. El aporte que ha hecho ANCAP... Es la deuda. No. Es por impuestos. Porque desde el punto de vista de las ganancias, que es lo que aportan otras empresas, como da pérdida, no ha aportado nada. Aporta por los impuestos. Impuesto que retiene, simplemente. Entonces, impuestos cuya única tarea es como el fondo de transporte, exactamente el mismo. Es decir, está en el combustible. Lo único que ha habido en estos años es un crecimiento exponencial del consumo de combustibles en el Uruguay, porque todos lo vemos por la calle, lo sufrimos todos y somos parte de eso. Ahora, yo creo que yo ya a esta altura
Y podría seguir, ¿eh? A mí lo que me preocupa son dos cosas. Primero, que hay que encontrar una solución porque la situación es grave. ¿Tá? Y no es un choclito, no, es grave. Y es grave en un doble sentido. Es grave en el sentido de que, y creo que el Ministerio de Economía lo está haciendo, ¿no? Ya está haciendo, ya lo que dice Astori de los 260 millones, que tuvieron que poner los 250 de aval. Ahora en los bancos le siguen prestando plata a ANCAP para cubrir su déficit de caja, porque la garantía la pone el Ministerio de Economía. Y, ahí mencionaste al pasar la solución que se está manejando en el Ministerio de Economía para la capitalización de ANCAP. Industria. Una parte, por lo menos, es contable. Sería, claro, un manejo contable. Sería perdonarle a ANCAP una deuda que ANCAP tiene con el Ministerio de Economía por 750 millones de dólares por las 2 cancelaciones anticipadas de deuda con PDVSA. Ese dato no es tampoco indoloro. Digo, lo podemos analizar, no es indoloro. También voy a... pero yo voy Dijiste que estaba por terminar y mirá los demás cómo te miran desesperados. Si me interrumpís cada 5 minutos no puedo hablar. Yo no te interrumpo. 5 minutos es lo que dura una intervención. Claro, yo lo que te digo es Yo no te interrumpo, estoy agregando algunos elementos para que el oyente entienda. Yo digo lo siguiente. Lo peor de todo no es nada de esto que estamos hablando. Lo peor de todo es que si esa concepción hubiera triunfado en todos los rubros del Estado uruguayo, esa concepción nos hubiera llevado a situaciones idénticas a Argentina y Venezuela. Absolutamente. Muy bien. ¿Está? Absolutamente. Muy bien. La verdad que la contundencia del amigo Valenti, Sí, nos tenemos que ir. devenido en un paladín de la derecha, ya no nos deja tema a ¿Viste nosotros. cómo le duele a la derecha que uno diga la verdad? No nos deja, yo lo aplaudo porque Le duele, no es como el Tero, él dice la verdad. Yo creo que el tema de ANCAP sí nos tiene harto a todos, lamentablemente creo que más harto que a nadie a la propia audiencia, pero siempre hay algún capítulo nuevo, ¿no? Yo creo que esto ya ha llegado al nivel del ridículo y a la falta de pudor. Sendik no fue el portero de ANCAP o fue un chofer de ANCAP, Sendik fue su presidente durante muchos años. Y si uno es presidente de un ente, tiene que saber de qué está hablando y tiene que estar muy seguro de lo que dice. Y además, si todavía deja el agujero que dejó, tiene que tener una explicación muy consistente y muy clara. Sendik, esta es la tercera versión que da sobre las pérdidas de ANCAP. La primera fue la de los subsidios, que generó que un asesor de la presidencia, presidente de CUTSA, le dijera que estaba mal informado o que era un ignorante. El subsidio del boleto. Porque habló del subsidio del boleto, donde ANCAP es un mero agente de retención. Después habló del dólar, de esto y de aquello. Ahora sale con esta teoría de que no pudo trasladar los costos de los pisteros de estaciones de servicio. Ayer mismo las respuestas fueron contundentes y muy claras. El eventual impacto, como decía Esteban, no es de 4.000 a 11.000, sino de 6.500 a 9.000, incide mucho menos. Atrás de Sendik está, como siempre, el hombre que habla de todos los temas con autoridad, que es Mujica, que suma. Ahora, yo quería hacer hoy este ejercicio. Supongamos que nosotros 5 somos dueños de una empresa y tenemos un director ejecutivo, gerente ejecutivo, que no es accionista, pero es el hombre que le damos la empresa para administrar. Ese señor nos propone una inversión, vamos a decir, de $500.000. Cuando la termina de hacer, esa inversión costó $2 millones. ¿Qué hacemos con ese director? ¿Lo premiamos o lo echamos? Pero aumentemos el ejemplo. Si termina y vale $2 millones, pero además la inversión no se puede usar porque estuvo mal planificada, mal pensada, mal ejecutada o mal lo que quieran, ya la cosa sigue siendo peor todavía. Ya no alcanza con echarlo, hay que demandarlo. Y si todavía le preguntamos a ese director, ¿por qué la empresa se me fundió? Me dice, no, porque le subimos los sueldos a los camioneros. Ya le pegamos una piña. O sea, lo de Sendik es una vergüenza. No existe en ninguna parte del mundo un director de una empresa que haya creado tal desastre que no se haya ido a su casa echado, corrido por los perros y eventualmente demandado. Solo en Uruguay, el Estado uruguayo, que es empresario, porque ideológicamente el uruguayo quiere que el Estado sea empresario, puede ser empresario sin consecuencias. Puede manejar millones de dólares y decir
3 explicaciones distintas que ninguna cierra y que no pase nada. Yo no sé qué va a dar la comisión investigadora, pero Sendik debería en algún momento asumir responsabilidad, pedir perdón e irse a pescar al Cabo Polonio. Yo creo que hay básicamente dos grandes vertientes de este tema. Una es indudablemente técnica, económica, de administración, tal como planteaban Carlos y Esteban. Pero hay una vertiente política que se expresa y se manifiesta de forma clara en estos chisporroteos, cortocircuitos, patadas y demás incidencias entre figuras muy importantes, tales como el presidente de la República y el ministro de Economía. Ambos pertenecientes a un partido político que ejerce el gobierno desde hace más de 10 años, es decir, este es el tercer periodo consecutivo de gobierno del Frente Amplio. A mí me tiene muy preocupado este segundo aspecto. Yo creo que la comisión investigadora de ANCAP llegará a sus conclusiones, seguramente va a haber informes de distinto, en mayoría, en minoría, seguramente habrá repercusiones de otra índole. Eso va caminando, la comisión creo que ha actuado en el marco de sus atribuciones con gran soltura y ha recibido muchísimos aportes como para poder tener una formación de opinión bastante clara, pero lo que me preocupa es que desde el punto de vista político no se asuman algunos temas como básicos. Uno de ellos es que acá hubo un equipo de gobierno. Yo no puedo entender, de acuerdo al ejemplo que pone Carlos Ramela, que el administrador diga que no pudo hacer las cosas, que la hizo mal, que le pagó a los camioneros, que no sé qué cuánto, que salió 2 millones de dólares, y que después los 5 dueños, de nosotros 5 que somos los dueños de la empresa, nos empecemos a pasar las pelotas el uno al otro y decir, no, la culpa es mía, no, la culpa no fue mía, fue tuya, yo te lo dije, no, vos no me dijiste. Creo que es poco serio. Creo que es poco serio la actitud del expresidente Mujica y creo que es poco seria la actitud del contador Astori. Porque yo no puedo entender que, primero, que no estuviera al tanto todo el Consejo de Ministros y todo el gobierno de cuál era la situación dentro de ANCAP, y segundo, que en caso de estar al tanto, de haberlo advertido, como lo acepta el propio contador Astori que lo hizo, no hubiera tomado medidas políticas personales o de su sector para corregir esa situación, o por lo menos para desmarcarse de una situación que evidentemente era negativa, o quizá no era tan negativa como podían ser otras situaciones. Por ejemplo, ¿qué es eso? Bueno, por ejemplo, una alza inflacionaria no deseada, por ejemplo, políticas de relaciones internacionales que se podrían ver afectadas. Es decir, yo creo que acá me parece que Sendik está haciendo el cartón ligador de un esquema digamos, de funcionamiento, de proyección, de políticas de políticas de Estado, de políticas de gobierno, que va mucho más allá de ANCAP. Y eso tendríamos que aceptarlo todos, empezando por el equipo de gobierno. Podemos estar o no de acuerdo. También yo podría decir, bueno, pero si la política con respecto a los precios de los combustibles y a la deuda de ANCAP hubiera sido otra, tal vez la situación económica del país en general hubiera sido otra. Uh-huh. Capaz que mejor, pero capaz que peor. Yo no lo sé. Uh-huh. Lo que yo digo es, acá me parece que desde el partido de gobierno, desde los sectores políticos que lo integran y sobre todo desde el sector político del contador Astori y del presidente Mujica, no se asumen responsabilidades que son compartidas. Bueno, yo voy a proponer otra situación de ficción, otro escenario de ficción, pero no el mismo que proponía Ramela, pero con la misma idea. Y el escenario es el siguiente, ¿no? Ubiquémonos en el 2010, el Frente Amplio, segundo gobierno, pensando en el futuro y diciendo, bueno, tenemos líderes de 70 años, 80 años, tenemos que buscar una renovación. ¿Cómo vamos a buscar esta renovación? ¿A través de qué mecanismos? Y bueno, vamos a poner 2 hombres, vamos a usar 2 hombres. Dije 2010, no, un poco antes. Pongámonos en el escenario antes. Y vamos a usar, ¿qué? Y vamos a usar los entes del Estado. Vamos a poner un par de figuras con futuro, jóvenes, que puedan ser recambio para el frente. Y allí fueron Daniel Martínez y Raúl Sendik. Y la operación política es un éxito. ¿Quién dice que ANCAP es un fracaso? Desde el punto de vista político para el Frente Amplio, un éxito.
¿O no? ¿Alguien duda? Ha sido un éxito. Fíjense, Sendik Daniel Martínez no era director de Eulente. fue presidente de ANCAP. Pero Antes del 2010. Yo me refiero, Antes. mi escenario no era imaginable. Por ejemplo, le faltó Estás Carolina acomodando el Cosa. escenario. No, viene después. Viene después. Daniel Martínez fue presidente de ANCAP al principio del gobierno Claro, Vázquez, ¿no? Sí, al principio del gobierno de Vázquez y después vino Sendik. Del punto de vista del Frente Amplio fue un éxito político, fue una operación política completa. Que les costó a los uruguayos miles de millones de dólares es otro problema, pero desde el punto de vista político consiguieron su objetivo. El señor Sendik pasó de la presidencia de ANCAP a la vicepresidencia de la República y a la situación de candidato favorito a ocupar el trono del Frente Amplio en las próximas elecciones. O sea que, desde ese punto de vista. Y Daniel Martínez, que también había estado en ANCAP, es hoy el intendente de Montevideo, segundo cargo político del país, y el otro gran aspirante a la corona. De manera que, desde el punto de vista político, el Frente sacó las ganas y le fue bien, le salió bien. O sea que lo del fracaso de ANCAP, según como se mire. Vamos a ver, el tema es el uso político que se hace de los entes. Aquí Rambela me citaba el caso de Carolina Cosa, por supuesto, fue la misma cosa, la misma apuesta. Quisiera que se entrara en Antel, a mirar también las inversiones que hizo Antel y en qué estado quedó Antel. Porque cuando se dice que los entes del Estado dieron todos pérdida, que fue un desastre, después de ANCAP, el segundo lugar, el vicecampeón es Antel. De manera que digo, allí hay una operación política y hay que verla como tal, a costa de los bolsillos nuestros, a costa de los bolsillos de la gente que paga la nafta más cara del mundo. En un momento en que el petróleo está a 30 y tantos, nosotros lo estamos pagando como si valiera 200. Un par de cosas más quería decir sobre la investigadora. Digo, no pude, me resultó insoportable. Yo creo que a todos los que estamos en la mesa, esta declaración de la senadora socialista Mónica Javier. Digo, es una persona que le merecía consideración, pero ¿cómo puede decir que la comisión investigadora no sirvió para nada? ¿Cómo puede decir semejante barbaridad? Si el propio Frente Amplio está demostrando en su lío interno, en su querella interna, de que la investigadora sirvió. Tanto sirvió que todos los días arroja una novedad, todos los días hay una excusa distinta de parte de Sendik, todos los días aparecen datos nuevos, tenemos el remolcador que no remolca, el cemento que no sirve, todos los días. Entonces, digo, eso es un tema, ese es un punto también a ver hasta dónde la solidaridad entre correligionarios puede llegar a tratar de tapar esto. Y por último, en la última sesión en la que comparece Sendik, yo les diría a todos ustedes y les diría a los oyentes también, se tomaran el trabajo, cuando sea publicada la sesión, de mirar cómo Sendik contradice uno por uno a sus gerentes. Uno por uno. Le dicen, no, pero mire que el gerente tal dijo tal cosa sobre este punto. No, no es así. Pero llegó al extremo de que su gerente general, que era Colla, que hoy es el presidente, no me acuerdo en cuál de los puntos dijo una cosa y Sendik lo negó y dijo la contraria. Bueno, habrá que verlo en la justicia. La justicia tendrá que llamar a Sendik y a los gerentes, a hacer un careo y ver quién tiene razón, quién miente y quién dice verdad. Yo creo que este va a ser un motivo de debate durante un buen tiempo. ¿Por qué? Porque en febrero está la resolución de la comisión, que va a aportar visiones diferentes, 1, 2 o 3 visiones diferentes, porque se va a discutir la capitalización y en qué condiciones, porque efectivamente hay varias visiones sobre el tema, no es simplemente un problema de sancionar un mecanismo de evaluación. A ver, ¿quién es capaz de sacar el ente de esta situación y con qué medida? Porque lo más preocupante, si ustedes me dicen, es que esta situación, que se conoce antes de instalarse la investigadora, es más, la investigadora se instaló porque esta situación apareció, en este año no se corrigió prácticamente nada. ¿Está? Es decir, que no es un problema de discusión, es un problema de que la concepción de la dirección de ANCAP no ha cambiado prácticamente nada. Es decir, no ha bajado los costos, absolutamente nada. Es más, lo vuelvo a repetir, una prueba inexorable. Propusieron una rebaja de combustible menor que la después le aprobaron. Por lo tanto, no es cierto que es la visión de dos. Lo que le aprobó menos para proteger al ente fue economía. Yo soy parcial, soy pro Astori, todo lo demás. Yo voy a agregar un dato. La única cosa que podía haber hecho en esas discusiones, que fueron varias, el equipo económico, y que estuvo en el aire, porque no había 2 equipos económicos, pero había 2 centros de gastos. Eso es lo que había, 2 centros de gastos. Los entes y el gobierno de este, era renunciar. No había muchas otras alternativas. ¿Tú decís que estuvo en consideración esa posibilidad? Estuvo flotando en el aire. No, porque la pregunta que se hace mucha gente, y sin duda que se la hacen dirigentes de oposición, sin duda que la hacen figuras del mujiquismo, es si el equipo económico en el periodo pasado
encabezado por Astori, pese a que era vicepresidente de la República, tenía esta opinión, estas preocupaciones a propósito de ANCAP, ¿por qué no las manifestó públicamente? No. Hubo otros temas en los que Astori discrepó públicamente con lineamientos del gobierno. A ver, los debates sobre los temas de la política económica llegaron a la prensa en reiteradas oportunidades, incluso... pero de forma, perdóname Esteban, sí. Llegaron de forma velada, llegaron en forma, digamos, con chanfle, por decirlo de alguna manera. Sí. Es decir, no hubo una claridad de parte, de todos los actores. Yo no estoy hablando de uno o de otro. Yo digo, los principales actores no dieron la talla de expresar con claridad, con sencillez, negro sobre blanco, cuál era la visión que tenían de un problema que excede a un ente público, porque es un problema, repito, que de alguna manera impulsó o modificó políticas de Estado en Uruguay en muchos ámbitos, y no se hizo, Esteban. Yo te digo que el debate en el Consejo de Ministros, cuando convenía, aparecía en búsqueda, rigurosamente, ¿está? Eso no lo puede negar nadie. Hay momentos en que se habló de la renuncia, por ejemplo, de Fernando Lorenzo. ¿Ustedes se acuerdan? Aparecieron discusiones, etcétera. El problema de fondo es que a esa altura y sobre esa base... Claro, pero nunca se dijo esta frase que ahora manejó Astori, la de que en esa discusión que hubo en el año 2002 en el Consejo de Ministros se sostuvo que las empresas públicas o varias de las empresas públicas estaban fuera de control. Sí. Yo quiero decir que un debate de ese tipo no puede estar acompañado de otra cosa después, por lo menos en mi visión, que decir yo en esto no estoy. Y yo creo, yo lo hubiera hecho, lo digo con toda claridad, yo lo hubiera hecho, pero yo por suerte, no tengo ninguna responsabilidad del gobierno. Lo hubiera hecho porque era previsible lo que está pasando. Pero quiero decir una cosa, por suerte estaba Astori, no yo ni otros. Seguramente. Y se asumió también esa carga. Seguramente esta tertulia, como muchas del pasado reciente, pasará a la historia como la del striptease frentista, porque hoy se han sacado todos los tapujos y han dicho muchas verdades. Yo voy a rescatar una de Fernando con la que coincido plenamente. Este no es un problema solo de Sendic, a quien yo me referí en el primer bloque. Este es un tema de gobierno en general. Acá no se salva nadie. Acá había un presidente que era Mujica, que hoy tira un día un tiro para un lado y otro tiro para el otro, pero que era el hombre máximo responsable de la función de ese gobierno, que tenía la obligación de coordinar esos dos monstruos de dos cabezas asignadores de gastos, como dice Esteban, que permitía y alentaba, porque él era el que alentaba al grupo de la OPP. Porque la OPP, además, es la responsable institucional de controlar los entes. Él dijo varias veces, con esa sorna que pone para hacerse el vivo en unos temas, que él utilizó los entes públicos para saltearse los controles y las limitaciones que le ponía el Ministerio de Economía. O sea que Mujica era plenamente consciente de lo que estaba alimentando y lo que estaba haciendo. Pero a su vez Astori, un economista por el cual yo tengo mucho respeto y que en el plano teórico muchísimas veces he coincidido con él. Lo cierto es que obviamente él era el vicepresidente de la República, pero el jefe natural y obvio del equipo económico. Él tuvo esas discrepancias. Evidentemente no hay por qué negarlas, que las tuvo y que las manifestó en el ámbito interno del gobierno. Ahora, yo de alguna manera estoy con Esteban. Si las discrepancias llegan a ese nivel de que vos ves, siendo vicepresidente y titular del equipo económico, que está fundiendo a la empresa número 1 del país, tenés que dar alguna alerta mayor. Y si llega la cosa que el presidente te desautoriza, tenés que renunciar. No podés avalar con tu presencia esa situación. Por último, hay algo más grave todavía. Astori en la campaña política fue muy claro y nunca habló de esto y siempre defendió la gestión de las empresas públicas, y cuando los candidatos de la oposición alertaban sobre esto, entró en el discurso del frente ese de reírse de los temores, de la crisis, del apocalipsis que plantean los políticos tradicionales, los partidos tradicionales, etcétera, etcétera. O sea, Astori con su discurso negó lo que hoy reconoce. Entonces, Astori era vicepresidente de un gobierno del Frente Amplio, pero era vicepresidente de la República Oriental del Uruguay. Él tenía la obligación de decirnos la verdad a todos los uruguayos y no jugar para Mujica a pesar de sus peleas o para Vázquez a pesar de sus amistades. Ahí está el gran error de Astori, que para mí lo descalifica gravemente en términos políticos. Le faltó jerarquía para asumir lo que debió asumir.
Yo, ¿Cerramos el tema? Claro, tuve una sola intervención, todos los demás han tenido dos, me corresponde. ¿Tuviste? Sí, una sola, sí, muy cortita, más cortita que la de ustedes. No, digo, en la misma línea y respecto a Astori, digo, yo he escuchado muchas veces decir a amigos y gente, dice, no, yo no voto a los partidos tradicionales, digo, va a ganar el Frente y dentro del Frente voy a votar a Astori porque así lo frena. Es la garantía que tenemos, es el escudo que tenemos ante las barbaridades que puede hacer Mujica o la ignorancia que pueda tener Vázquez en temas económicos, ¿no? Digo, Astori es el freno, es el mojón de la seriedad. Bueno, en este caso, la situación de ANCAP y de otros entes, porque no termina la cosa en ANCAP, demuestra que el freno no funcionó. O sea, que esa gente que lo votó pensando y que todavía lo vota y que piensa, este es el ¿Qué hubiera retén? dicho esa gente si Astori hubiera renunciado en el 2012? No, renunció. ¿Dónde se hubiera ido el país? No tenía por qué renunciar. No, sí, no él, pero la conducción Sí, no, económica. Astori era vicepresidente. Difícil que renunciara no como podía vicepresidente. renunciar. Podía renunciar el equipo El económico. equipo económico. Bueno, de hecho en el equipo económico hubo salida, salió Lorenzo Bueno, pero por otras motivo, razones, por digo, otro y no pasó absolutamente nada, pero digo, para quienes siempre han visto Lo a Astori último- como el gran moderador, como el hombre que retiene, como el que Bueno, asegura la sensatez y la prudencia del frente, esto revela un fracaso absolutamente extraordinario, porque no solo era vicepresidente, segundo el país cargo, funcionó. ¿sí? sino que además el equipo económico lo ponía a él y lo digitaba a él, es toda gente de su extrema confianza. Sí, pero el país funcionó. Por eso ganamos la Bueno, no elección. funcionó tanto, digo, ya vemos que en ANCAP por lo menos no funcionó. No, en ANCAP no, Para pero el empezar. resto del país funcionó. Más o Cerrás menos. tú, Fernando. Yo quería simplemente acotarle a Carlos Ramela que yo ando vestido con la misma ropa de siempre, con la que he venido aquí. Yo no hago ningún striptease. Yo soy un frente amplista Yo también desde 1971. Y lo seré hasta el Lo último seguiré día. siendo, pero creo que hay que hablar con la verdad y con claridad. Apoyado. Con las Apoyado, palabras apoyado. claras. Muy No bien. como algunos que dicen mucho Gregre, pero nunca dicen Gregorio. Opa. Muy bien, muy bien. ¿Quién es que dice Gregorio? ¿Quién dice Gregorio? Lo dejo por ahí. Muy bien.